la clase de hoy vamos a ver cómo podemos buscar un elemento en específico dentro de un array. Hay varias formas de hacer esto. La primera, vamos a declarar primero nuestro array con 4 elementos y vamos a declarar el valor que vamos a buscar. La primera forma sería declarar un ciclo que recorra todo el array y en cada iteración va a preguntar si el array en esa posición es exactamente igual al valor que estamos buscando. De ser así, vamos a imprimir la posición en la que lo encuentra. Y fíjate que nos imprime la posición 2. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner un console log que nos diga iteración y. Fíjate qué es lo que está haciendo este ciclo. Itera una vez y compara el primer valor, que es 0, entonces no se cumple la condición. Siguiente iteración es el 2. Tercera iteración, fíjate que ya encuentra el valor, ya debería determinar la función, sin embargo, la iteración sigue y sigue. Si nosotros tuviéramos un array mucho mayor, fíjate cómo hace demasiadas iteraciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es, una vez que encontramos el valor deseado, rompemos el ciclo y de esta forma ya no hacemos iteraciones innecesarias y nuestro programa va a ejecutarse de manera más óptima, de manera más rápida. Bien, esta sería la primera forma. Una forma muy similar es con un método que tienen los arrays llamado forEach. Entonces ponemos nuestra variable array y ponemos forEach con la E mayúscula. Bien, este método recibe una función. Vamos a declarar nuestra función que se llame buscar y esta función, el método forEach, le va a pasar dos parámetros al momento de llamarla. Estos parámetros son el elemento y el índice, lo que vendría siendo esto y esto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta función que va a ser invocada por el forEach en cada iteración, nosotros vamos a hacer nuestra comparación tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Ponemos si el elemento es completamente igual al valor que estamos buscando, entonces en este caso vamos a imprimir el índice para saber en dónde está. Vamos a pasarle a esta función, recuerda que la pasamos solamente el nombre de la función y no con paréntesis, ya que si ponemos paréntesis automáticamente JavaScript va a ejecutar la función y esa no es la idea. Vamos a comentar este console log. Ejecutamos y fíjate que nos devuelve el mismo resultado, el 2. Si nosotros ahora queremos buscar el 1, nos imprime 0. Bien, no es necesario declarar toda una función para pasarlo en el forEach. También podemos utilizar lo que se le conoce como funciones anónimas. ¿Qué es una función anónima? Simplemente es una función que no tiene nombre. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tenemos que quitar el nombre de nuestra función y la función tenemos que ponerla directamente en el forEach de esta forma. ¿De acuerdo? Prácticamente es lo que recibe de parámetro. Fíjate que nos devuelve el mismo resultado. Por último, cabe aclarar que forEach no es la forma más efectiva o la forma óptima para realizar una búsqueda de un array. Inclusive, en cuestión de rendimiento, utilizar un for convencional, con su respectivo break, obviamente, sería mucho mejor que utilizar forEach. Entonces, ¿de qué otra manera podemos buscar en un array?
Así como en los strings, nosotros podemos utilizar, vamos a comentar este console log, podemos utilizar un método llamado indexOf. Funciona de la misma manera que los strings, simplemente tenemos que pasarle el valor que queremos buscar y automáticamente nos devuelve el índice. En este caso vamos a buscar el valor 4 y nos devuelve la posición 3. Es mucho más sencillo si lo que queremos es obtener la posición. Por otro lado, si lo que queremos es simplemente saber si sí o no existe un valor dentro del array, podemos utilizar includes. Este lo que nos devuelve es un valor booleano. No nos dice dónde está, solamente nos dice sí o no encontré el valor en el array. Bien, vamos a ver por último otros dos métodos muy similares. Son similares en el sentido de que ambos reciben una función de comparación. Vamos a declararla. Vamos a declarar la función que se llame comparación. La función recibe el elemento que se va a comparar. Ahora, ¿qué es lo que debe retornar esta función? Esta función debe de retornar un true o un false. El true le está indicando a la función que el elemento actual, es decir, de la iteración actual, cumple con una característica que nosotros vamos a definir. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando el valor, es decir, el número 1, por ejemplo, que está almacenado en la variable valor, lo que tenemos que devolver es un booleano, vamos a ponerle el resultado, que sería la comparación de elemento con valor. Si es igual, nos va a dar true, entonces retornamos true o false en caso de que no lo sea. En pocas palabras, en cada iteración, los métodos que vamos a ver a continuación invocan esta función y le pasan el elemento. Si la función retorna verdadero, bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, bueno, para simplificar esto, vamos a retornar la comparación. No necesitamos guardarla en una variable. Bien, ya tenemos la función de comparación. Vamos a comentar estas líneas de código y vamos a poner nuestros métodos. El primero es array.find y recibe la función de comparación. Bien, vamos a ver qué nos pone. Nos pone 1. El método find lo que hace es, dada una función de comparación, que en este caso compara el valor con el elemento actual de la iteración, nos devuelve el primer valor que coincida con la comparación. Es decir, si tú le pones que retorne true, siempre te va a devolver el primer elemento del array. Si tú le pones que retorne falso, te va a devolver indefinido. ¿Por qué? Porque esta función, si retorna falso, entonces find te está diciendo, oye, no te voy a devolver ningún valor. ¿De acuerdo? Es decir, que find no fue capaz de encontrar ningún valor porque la función siempre le decía falso, 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 falso. Por el lado contrario, si le dice true a la primera, pues entonces simplemente te devuelve el primer valor. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a devolver el primer elemento del array que encuentre find que sea mayor a 2. Nos devuelve 3. Es el primer elemento que es mayor a 2. ¿De acuerdo? Otra vez, en resumen, find lo que hace es, dada una comparación, te devuelve el primer elemento en cumplir con esa condición. ¿De acuerdo?
Y fíjate que es solamente el primer elemento, porque 4 también cumple con esta condición. Sin embargo, con encontrar el primer elemento, que es 3, con eso se da por bien servido y termina. Bien, la siguiente es array.sum. Vamos a devolverla a como estaba antes. La gran diferencia entre find y sum es que sum te devuelve un booleano. Entonces tú le estás preguntando a sum, oye, este valor existe en el array con esta condición, y él te dice sí. Si tú le pones, por ejemplo, hola, que hola no existe en el array, find te dice no encontré ningún hola, y sum te dice lo mismo, solo que con un booleano. De igual manera, si nosotros ponemos existe un valor que sea mayor a 2, find te dice sí, encontré el primero y es 3, y sum te dice sí, solamente, no te dice qué valor. Bien, en resumen, con un ciclo normal tú puedes encontrar un valor, prácticamente con un ciclo tú puedes hacer todo, pero existen estas alternativas que nos ayudan a reducir las líneas de código y hacer nuestro código más entendible. Vamos a poner un resumen de lo que vimos, ya que probablemente fueron muchos métodos. En resumen, si tú quieres simplemente encontrar un valor en un array, utiliza index_of. Este devuelve la posición. Si tú quieres saber solamente si existe un valor en un array, te recomiendo que utilices includes. Devuelve true o falso. Si tú quieres encontrar el primer valor en un array que cumpla una condición dada, utiliza find. Devuelve el primero que cumpla con dicha condición. Si tú lo que quieres es saber si existe un valor, existe por lo menos un valor que cumpla con la condición dada, utiliza sum. Devuelve true o falso. Bien, estos son algunos de los métodos más recomendados para realizar este tipo de operaciones con tus arrays. Recuerda, si todavía no te quedan claros, puedes fácilmente utilizar un ciclo normal, un for, un while. Sin embargo, estos simplemente van a ayudar a que tu código sea más entendible, más sencillo de mantener y también que sea más compacto.